Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 4, versos del 1 al 8. Y la palabra de Dios dice así: Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de ropa áspera, se cubrió de ceniza y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos, hasta llegar ante la puerta real, pues no era lícito atravesar la puerta real con vestido de ropa áspera. En toda provincia y lugar a donde llegaban el mandamiento del rey y su decreto, había gran luto, ayuno, lloro y lamentos entre los judíos. Saco y ceniza era la cama de muchos. Las doncellas de Esther y sus eunucos fueron a decírselo. Entonces la reina sintió un gran dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se vistiera y se quitara la ropa áspera, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para averiguar qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta real, y Mardoqueo le comunicó todo lo que le había acontecido, y le informó de la plata que Amán había dicho que entregaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados, a fin de que la mostrara a Esther, se lo informara y le encargara que fuera ante él, al rey, a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Esto dice la palabra de Dios. Gracias, Mari. Sí, eso dice la palabra de Dios. Muy bien, gente, buenos días. Buenos días, es alentador para mí poder estar acá con ustedes, compartiendo un poco de la palabra de Dios en ese domingo. Y para los que nos visitáis o para los que veis el mensaje en el futuro por alguna red social en internet, yo me llamo David, yo soy uno de los líderes acá de la Iglesia Bíblica Urbana y es una alegría teneros con nosotros en esa reunión. Y como dijo Jonathan, lo que estamos haciendo ahora mismo es la parte central de nuestro servicio. Estamos escuchando lo que dice la palabra de Dios revelada en la Biblia, en las Escrituras, que son historias y enseñanzas que muestran tener relevancia y cambiar nuestras vidas aún hoy, a pesar que pasaron milenios atrás, mucho tiempo atrás. Y uno de los ejemplos de una historia que ha pasado mucho tiempo atrás y que habla con nosotros es exactamente la serie de mensajes que estamos en el libro de Esther. Y justo hoy vamos a llegar a la mitad de nuestra historia. Vamos a llegar a lo que es el punto en que cambia un poco la lógica de la historia. Por lo cual, si te has perdido esa primera mitad, te invito a que accedas a YouTube o Spotify para que te pongas al día, porque créeme, merece la pena. Ese libro es increíble y es increíble ver cómo la experiencia de un pueblo exiliado en Persia hace más de 3.000 años, o más de 3.000 años, no, más de 2.000 años, tiene mucho que ver con lo que vivimos nosotros hoy en una ciudad secular. Nosotros como pueblo de Dios en un lugar que, la verdad que en su mayoría, tiene la no creencia en Dios como regla, o si no es regla, por lo menos una posibilidad muy, muy presente, ¿no? Y el punto de la historia en que estamos hoy es crítico. La semana pasada vimos que un decreto de muerte había sido promulgado por el rey. Entonces, todos los judíos del imperio serían muertos. Simple y llanamente, y no como resultado de una guerra violenta, no como resultado de una revolución que hicieran los judíos, como fue en el primer siglo, sino como resultado de una negociación política fría, hecha con calma, hecha sin gritos, hecha como un trueque de dinero por la vida de todo un pueblo, la vida de toda una etnia. Un genocidio decidido en una charla corta, sin importancia y sin trascendencia. Una cosa que, como ha dicho Jonathan la semana pasada, parecería muy alocada, parecería muy desquiciada, si no fuera que mirando alrededor nuestro
vemos eso aún hoy día. Si miramos el último siglo, tenemos demasiados ejemplos de cosas similares que pasaron. Desde el ejemplo más famoso del holocausto de los judíos en la Segunda Guerra, pero tenemos muchos menos hablados, pero que son tan reales cuantos. Los armenios en el Imperio Otomano, los hutus en Sudán, los uigures en China, los tutsis en Ruanda, los tamils en Sri Lanka y tantos otros en tantos otros lugares como Congo, Bosnia, Somalia, Timor-Este, Zimbabue. La verdad es que no hemos evolucionado tanto en ese sentido. Pasaron más de 2 milenios y seguimos con una tendencia a tratar la vida de personas como si fuera una cosa de menor importancia. Ahora, escuchar esas cosas parece, puede ser que a lo mejor uno tenga algún pariente o alguna historia de la familia y se sienta un poco más cercano de eso, pero no es igual que estar viviendo por cuenta propia eso. Imaginaros si fuerais vosotros que estáis a punto de ser eliminados. ¿Cómo reaccionaríais? ¿Cómo sería si supierais que la muerte injusta e inevitable se acerca de tu vida y que no puedes defenderte porque es un poder demasiado más grande que el que tienes tú? Estás en una posición de vulnerabilidad y estás en una posición de que muy probablemente te vas a morir y todas las personas a que amas se van a morir también. Y no os equivoquéis, puede parecer que eso está demasiado lejos, pero no lo está. En cuestión de décadas la historia cambia. Si vemos la historia moderna, los abuelos de muchos de acá huyeron de Europa para América por las guerras que habían, y ahora muchos huyen de América para Europa por las situaciones que hay ahí. ¿Y qué pasará de aquí 20 años? No sé, a lo mejor estamos todos nosotros huyendo a China o a África o no sé lo que puede pasar. Estamos siempre a un paso de una conmoción social y política. No sabemos lo que puede pasar. Así que, para entender más o menos una historia similar o cómo Dios obra en situaciones como esa, vamos a ver cómo ha reaccionado el pueblo de Dios después de esa noticia. El pueblo de Dios en un imperio que quería destruirlos. Pero antes de ver esa reacción, como siempre te invito a que le pidamos al autor divino de esas palabras, al Dios que inspiró al autor de Esther a escribir esas palabras de esa exacta manera tan curiosa como lo veremos, para que nos hable hoy y que ilumine nuestros corazones y nuestros ojos para que podamos entender lo que quiere decir acá. Entonces, cierra tus ojos, baja tu frente y acompáñame en esa oración. Padre, estamos delante de tu palabra y tenemos una historia que parece violenta, parece una historia dura de escuchar y difícil de entender, sinceramente, Señor. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos hoy, que yo no estorbe lo que quieres decir a nuestros corazones en esa mañana, pero que tu Espíritu hable a nosotros y edifique su iglesia a través de su palabra. Te pedimos, Señor, que en ese momento te agrades de lo que estamos haciendo acá, que puedas recibir esa nuestra atención, a lo mejor mismo en momentos que tenemos el corazón turbado por otras cosas, que ese nuestro hecho de estar acá queriendo escuchar de ti pueda ser una alabanza a ti, y que a través de eso seamos cambiados y seamos más parecidos con el Cristo que aparece en esa historia incluso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar esa historia. ¿Alguna vez has estado en una situación que tienes que mojarte sí o sí? Que tienes que decir tu opinión sí o sí, que no puedes evadirte y quedar bien con todos.
Una situación en la que uno no tiene cómo agradar a todas las partes, uno tiene que elegir o ese y uno se va a enfadar con uno y ya está. Pero por la gravedad de la situación uno tiene que elegir, no hay como de quedarse ahí a medias, ¿no? O una situación en la que hay tanta cosa en juego que ya da un poco igual lo que piensen de ti. Una situación en que se ha ido tanto de las manos las cosas que ya no te importa mucho cómo van a reaccionar las personas alrededor de ti. El dolor es demasiado, o la injusticia es muy evidente, o no quedan más recursos, así que, ¿qué importa? ¿Qué importa si me van a mirar mal, si van a hablar mal de mí? Me da igual. En general vemos esas reacciones en las situaciones más duras de la vida, ¿no? Por ejemplo, si ya me van a echar del trabajo, ¿qué más me da lo que van a pensar de mí? Si me van a echar, ya salgo diciendo algunas verdades y lo voy a decir a quien necesita oírlo y me da igual lo que piensen de mí después. O si descubres una traición de tu pareja, ¿qué más me da que me están viendo? Voy a armar una escena, voy a mostrar mi indignación, voy a exponerme y exponer a todos los que están involucrados en esa historia. O cuando te enfrentas a la muerte inesperada de una persona amada. ¿Qué más da quien está alrededor tuyo cuando te enfrentas a una muerte inesperada? Lloras, gritas, a lo mejor te descontrolas, porque no importa lo que van a pensar de ti. Lo que importa es el dolor que siente uno en ese momento. Nuestra historia empieza exactamente con una situación como esa, con una persona desesperada. Una persona desesperada y que por eso ya no se importa más con lo que va a pensar la gente. Y es impresionante ver quién es esa persona en particular. Estamos hablando de Mardoqueo. Mardoqueo es uno de los principales personajes de nuestra historia en el libro de Esther. Es un judío que seguramente había desechado su trasfondo, se había asimilado a la cultura, había dejado atrás su herencia religiosa y mismo étnica de alguna manera, para disfrutar de las ventajas de vivir en el imperio. Tenía un nombre que honraba a un dios persa, vivía en el corazón de la ciudad real, no en las afueras. Podía acceder a información y a contactos importantes del palacio, una cosa que extranjeros no pueden hacer. Más delante de un decreto tan desquiciado como el que se vio en la semana pasada, el decreto de la eliminación de todo su pueblo, de todos los de su familia, él se somete a una vergüenza pública e incuestionablemente se asocia a sus orígenes étnicas y religiosas. El tipo que se había vendido por el poder del imperio, ahora delante de la tragedia, ya dice, nada más importa. Nada más importa, no importa lo que van a pensar de mí, no importa si voy a perder la posición, no importa si no voy a poder seguir accediendo a los lugares que luché tanto para acceder. El texto nos va a decir que él rasga sus vestidos y se cubre con ceniza y se pone ropa áspera. Y a lo mejor eso no nos suena de nada hoy día. Si has estudiado la Biblia en algún momento, a lo mejor sabes un poco de eso. Pero en el mundo antiguo, ese rito o ese tipo de actitud era la manera de demostrar que uno estaba completamente roto. Ya iba más allá de lo que es un luto. Iba más allá de lo que es el dolor por la pérdida de alguien. Era alguien que ya no le ve mucho más sentido a la vida. Que está delante de la tragedia más inesperada y que no sabe lidiar con ello. Que su corazón, ahora así como su ropa, está partido. Que no le importa más la opinión ajena porque va a estar como un mendigo, sucio, medio desnudo, y no le importa más su confort. La tela áspera sería su atuendo, porque los pinchos que siente internamente son mucho más dolorosos que la tela áspera que ahora roza su piel. Y claro, una cosa es que no te importe la opinión de otros cuando no te mueves en círculos que se basan en la opinión de otros. Por ejemplo, para un ingeniero, un panadero, un profesor, la opinión de otras personas sí que importa, pero la producción de uno importa más.
que nunca tuvo aquel profesor que como persona era un desgraciado, ¿no? Que no le caía bien a nadie, pero que tiene aquella clase que dices, eso es obra prima, nunca tuve una clase que aprendí tanto como con ese profesor. Es una experiencia bastante común. O, yo qué sé, aunque el panadero sea grosero, si tiene el mejor pan de la ciudad, van a seguir comprando el pan de ahí. ¿Por qué? Porque no importa tanto cómo le cae uno, sino lo que hace. Ahora, hay tipos de profesiones o hay tipos de vida que la imagen de uno y la opinión de los otros sobre uno es la medida de su éxito. Si uno es, por ejemplo, un político, si uno es, por ejemplo, un entrevistador, un influencer o un cabildero, que aprendí esa palabra esa semana, ¿no? Que es un lobista, como diríamos, es alguien que hace presión política para conseguir acuerdos para ciertas entidades interesadas. Pero la cosa es, le tienes que caer bien a la gente. Si no caes bien a la gente, no vas a conseguir nada. Entonces es parte de su éxito que la gente te quiera. Mardoqueo era de ese segundo grupo. La opinión ajena era lo que le daba contacto, era lo que le daba influencia, era lo que le daba algún poder en el imperio. Pero delante de la muerte, eso importa muy poco. Delante de la tragedia, eso importa muy poco. Y aquí ya tenemos algunas cosas que pensar, a pesar de ser el comienzo del texto. La primera de ellas es la importancia de la lamentación, del lamento, del llanto sincero. Y fijaos que no estoy hablando de quejarse, sino de algo que es mucho más profundo, de que tu corazón esté roto. En nuestro tiempo es muy común oscilar entre una felicidad artificial y un descontento un poco de continuo, sin un objeto. El famoso estoy aburrido, el famoso no estoy cómodo, no sé qué hacer, no estoy a gusto, pero tampoco tengo algo muy trágico en mi vida. Es común cuando uno se enfrenta a la realidad de la vida, que en su mayor parte es rutinaria. La mayor parte de la vida no es de grandes felicidades o de grandes tragedias. Es de irse a trabajar, tener un día más o menos bien, más o menos mal, pero no es nada muy extremado, sin grandes alegrías, pero tampoco sin grandes tragedias. E intentamos suplir ese aburrimiento de la rutina, especialmente en nuestros días, con cualquier cosa que pueda distraernos. Más en situaciones como esa de distracción, es difícil lamentarse de verdad, porque uno no se entera de las cosas. Nos mantenemos distraídos. Yo el primero, yo me mantengo muy distraído. Soy alguien que vive en ese siglo y vive con las comodidades y los vicios de ese siglo. Pero lo que pasa cuando nos distraímos es que no nos ponemos a pensar sobre lo que pasa de hecho alrededor nuestro. Y no solamente con nosotros, pero con las personas que están alrededor nuestro. Y todas las distracciones pierden sentido cuando la realidad viene, se impone y choca con nosotros. Porque cuando algo trágico se impone, todas las distracciones, todas las pequeñas cosas pierden su esencia, ya ni te acuerdas de ellas. En ese momento, la lamentación es el movimiento de traer el corazón a esa realidad, a la realidad que algo mucho más grande ahora se está imponiendo delante de mí. No negar esa realidad, no ignorarla, no rechazarla, sino expresar, lidiar con el dolor, no simplemente tragarlo. Y eso nos cambia en el proceso. Nos cambia porque nos hace cuestionar sobre lo que nos preocupaba antes. Cuando tenemos una noticia muy, pero muy mala, todo pierde un poco de importancia. Escuché un tipo que hacía stand-up y él comentaba que un día fue a una hamburguesería y hizo un pedido y le trajeron la hamburguesa mal y entonces el camarero le trajo otra hamburguesa. Entonces ganó 2 hamburguesas por el precio de una. Y estaba súper feliz y estaba ansioso por comentarle a su mujer que había ganado 2 hamburguesas pero había pagado una. Y bueno, llega su mujer y su mujer está con la ropa llena de sangre y eso. Y cuando llega le dice, cariño, no sabes lo que me ha pasado hoy.
Y ella, sí, déjame contar lo que me ha pasado hoy también. Yo estaba en camino y un tipo tuvo un infarto y yo le hice la recuperación y no podía respirar. Entonces le abrí la tráquea y puedo respirar, pero me quedé con la ropa toda manchada y yo pude sentir su corazón volver a latir en mis manos. ¿Y qué te pasó, cariño? Bueno, yo pedí una hamburguesa y me dieron 2. Tu historia está buena, pero la mía también, ¿no? Es algo tan ridículo como eso. Es cuando estás delante de la muerte, ¿qué importa que no tenías que hacer la semana pasada? ¿Qué importa que estabas un poquito molesto? Que yo qué sé, te dolía del dedo meñique. Un corazón roto por una decepción amorosa, una cuenta sin pagar, una discusión con alguien que quieres. Son cosas que duelen y molestan. Pero delante de la muerte, delante de la persecución, delante de la guerra, tienen otra proporción. Si estás delante de la muerte, da igual. Si la persona con quien querías tener paz ya te mira un poquito así, raro. Cosas pequeñas son cosas pequeñas. No es que no existan, no es que no tengan ninguna importancia, pero es importante entender su proporción. Una astilla en el dedo duele, sí, duele, pero no es amputarse una pierna. Uno tiene que ver las cosas chicas como cosas chicas. Pero mientras nos mantenemos aislados en nuestras distracciones, lo que vemos es simplemente superficial. Y cuando todo es superficial, cualquier cosita parece impresionante. El sufrimiento de verdad acaba siendo invisible a nosotros. Y por eso el lamento se ve como alguien haciendo un papelón. Si estamos en un lugar muy higiénico, en un lugar que todos están con una postura bastante neutral y hablando bajo y no haciendo movimientos muy fuertes, y alguien se pone a llorar, a los llantos y a sollozar, molesta a los otros. Molesta. Uno no sabe si esa reacción es exagerada, esa reacción es, yo qué sé, a lo mejor es rara. Nadie está reaccionando así. ¿Por qué esa persona está así? Ese es el caso de Esther. Eso es lo que está pasando con Esther. ¿Qué hizo ella al ver que su tío estaba en esa condición deplorable, lamentándose e indiferente a la opinión pública sobre él? ¿Qué hizo Esther al ver la condición de lamento profundo de su tío? Le mandó ropas nuevas. ¿Tenés ropa áspera? Bueno, yo te mando ropas nuevas, te mando ropas lindas para que te vista. Sí, es verdad que el texto nos dice que ella sintió dolor por su tío, pero andar vestido de esa manera, tío, bueno, demasiado ya basta, no te pases. ¿Qué puede haber de tan grave para que te pongas de esa manera? En Persia no es así que solucionamos las cosas. En nuestra sociedad no es así que actuamos. En ese mundo de apariencias, andar de esa manera te quita el prestigio y te quita la propia posibilidad de solventar los problemas que se te interponen. Entonces, poquito menos. Entonces, reacciona. Entonces, cámbiate la ropa. Esther se importa con la superficie, con lo que es trivial, con ropas. El corazón y las razones no importan tanto como lo que las personas ven a su quehacer. Eso porque ella no sabe lo que está pasando, porque está distraída, porque está aislada en su mundo de confort. Y claro, cuando a Mardoqueo le llegan las ropas nuevas, él no las acepta. Tiene sentido. Ponerse ropas buenas no va a cambiar la realidad que todo su pueblo va a morir en algunos meses. Ya no hay cómo disfrazar lo que está pasando. Ya no hay cómo cambiar la realidad. El ya basta que él dijo en el capítulo pasado, pese a hacer algo que fue correcto, pese a hacer un paso que fue bueno en la dirección de lo que Dios le pide, traía consecuencias extremadas. No doblarse al imperio despertó la furia del imperio, así como pasó con la reina Basti en el primer capítulo, y le pasaría de una manera mucho más extremada a los judíos. Y eso es muy curioso. Es un punto muy curioso de ese libro porque Mardoqueo le contesta a Esther
con el decreto del rey justo, con todo el chisme de Amán, de cómo había comprado la destrucción de los judíos, con toda la influencia que mostraba tener, porque sabía todo lo que estaba pasando en el palacio. Y ella, aislada en su palacio, siquiera se enteraba de lo que estaba pasando, que algo tan extremado como la muerte de todo su pueblo y de toda su familia pasaría en unos meses. Pero toda esa desgracia pasó, no por otra cosa que porque Mardoqueo, por una vez en su vida, no se ha vendido al imperio. Por una vez en su vida ha actuado conforme a lo que dicen las Escrituras. Por una vez en su vida ha dicho, de aquí no paso. Ha dicho, ahora no me muevo en dirección al imperio, sino voy a hacer lo que se espera de mí como alguien que forma parte del pueblo de Dios. Y eso tiene que ser un shock de realidad para los que piensan que el cristianismo promueve el legalismo. Para los que piensan que el cristianismo tiene que ver simplemente con hacer cosas para quedar bien, ¿no? Algo como si te portas bien, todo va a quedar bien. Si haces lo bueno, Dios te va a bendecir. Pero si te portas mal, viene Diosito a castigarte. Viene Diosito a decirte, no puedes hacer eso, un chas por la colita a ver si te portas bien la próxima vez. No es así. Uno no hace lo bueno porque todo quedará bien. Porque no siempre todo queda bien. No siempre las cosas son buenas porque hacemos lo bueno. A veces levantarse y hacer lo bueno despierta la furia de todo el sistema en que vives. Si cambias, si dices la verdad y dejas de mentir, si denuncias la injusticia y no la ignoras, muchas veces las consecuencias son negativas. Las consecuencias son despertar la ira de las personas alrededor tuyo. Si no eres igual a todos, si muestras la hipocresía de tu contexto, sinceramente, humanamente hablando, no ganas nada con eso. Probablemente vas a perder cosas con eso. Pero aún así sigue siendo lo correcto hacer. No porque te vaya a beneficiar de alguna manera en tu vida, sino porque es lo correcto. Hay un teólogo famoso llamado Ian Duguid que, comentando ese texto, él va a decir que no hay garantías de éxito cuando nos posicionamos por Dios. Si con éxito queremos decir conseguir lo que queremos. Si la medida del éxito es lo que tú piensas que es bueno para ti, si la medida del éxito es lo que tú consideras bueno, obedecer a Dios probablemente no te va a llevar a eso. Mardoqueo se había cansado de ser un judío a escondidas, de negar sus orígenes étnicos y religiosos, y se negó a doblarse una vez más al imperio a su poder, y por esa una acción y osadía recibió todo el peso de la furia del imperio. Donde antes se encontraba guarida y aceptación, influencia y confort, ahora encuentra rechazo, porque una vez actuó conforme a lo que Dios ordena. Pero Dios no necesita la aceptación de nadie para actuar. Dios no necesita que nadie reaccione bien para hacer lo que quiere, para hacer lo bueno. Dios es especialista en transformar malas acciones en un buen resultado. Y ese es un concepto clave que va a volver en esa historia. Pero por ahora, siquiera un decreto de un genocidio, siquiera el decreto de la destrucción de todo el pueblo de Dios contra los judíos, planificado por el enemigo del pueblo de Dios y aceptado por la persona más poderosa del mundo, que era el rey Jerjes, ni eso está más allá de la capacidad de Dios de transformar todo para bien. No viene en nuestros términos, sino viene en los suyos. No viene en los términos de alguien que vive 80 años y está buscando simplemente no sufrir mucho en esa tierra, sino el bien de la historia del pueblo de Dios como un todo. Y es muy curioso que aún teniendo toda esa desgracia como resultado de obedecer a Dios, lo que hace Mardoqueo no es volver atrás. No es capitular y decir, bueno, ya se fue de las manos, tengo que volver, no puedo perder mi influencia. Él va más a fondo en su cambio. Él mete más la pata. Se rehúsa a dejar de lamentar por su pueblo. Y ahora invita a su sobrina a seguir sus pasos. La sobrina a la que le había enseñado cómo ser persa y cómo esconder todo trazo de que fuera judía.
la sobrina a la que le había enseñado y entrenado para ser una profesional en jugar el juego del imperio para extraer el máximo beneficio propio. A esa que ahora es la reina de Persia, Mardoqueo le dice, mójate, suplícale al rey, tienes que hacer algo, no puedes esconderte. ¿Y cómo reaccionará Esther, la reina de toda Persia? Vamos a verlo a partir del verso 9 del capítulo 4. El verso 9 va a contarnos la segunda parte de esa historia. Así dice la palabra de Dios. Regresó Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther ordenó a Atac que dijera a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey, tras extender el cetro de oro, le perdone la vida. Y en esos últimos 30 días no he sido llamada para ver al rey. Atac le dijo a Mardoqueo, o le dio a Mardoqueo el mensaje de Esther. Entonces Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si guardas absoluto silencio en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Cómo reacciona Esther al mójate de Mardoqueo? ¿Cómo reacciona Esther a la llamada de Mardoqueo a que asumiera su judeidad? No sé cómo se dice eso, pero su característica judía personal. Esther va a contestar con lo obvio para su época, pero que a nosotros a lo mejor nos sorprende. Ella dice, mira, Mardoqueo, ¿sabes que lo que me estás pidiendo es poner mi cuello en riesgo? Simple y llanamente, no de manera figurada, sino de manera literal. Uno no podía hablar con el rey así como así. Siquiera la reina podía ser. El acto de Esther podría ser su último acto. ¿Eso por qué? Para el rey, que alguien se aproximara sin ser llamado era un crimen, era un pecado. Tanto que la única solución era el perdón del rey para el acto que ya ha sido un crimen, ya ha sido algo pasible de muerte. Si por un lado la valentía de Mardoqueo de manera casi sorprendente le iba a costar la vida a todo su pueblo en algunos meses, la valentía de Esther casi seguramente le costaría su vida de inmediato. Muy probablemente, porque el rey Jerjes no era conocido por su piedad y por su amor. Si el rey no la llamaba más de 30 días, no es porque quisiera un espacio para pensar y para dormir solo. Seguramente su cama no estaba vacía todas esas noches. Tenía quien él quisiera con él todo ese tiempo. Por eso la impresión es que Esther había dejado de ser la novedad, había dejado de ser el juguete que más le gustaba al rey, y así que estaba olvidado en el baúl, estaba olvidado en el fondo del harén. Ya no tenía más el brillo de la mujer nueva que el rey desea, no. Y por eso difícilmente el rey se agradaría de ver a Esther sin ser invitada, y eso le costaría la vida. Y después de esa respuesta de Esther a Mardoqueo, está la pronunciación que es la parte más icónica e importante de todo ese libro. Porque acá tenemos lo que funciona como una bisagra para todo el libro. Hasta ahora estamos viendo cómo el pueblo de Dios puede involucrarse y asimilarse en la cultura secular y en la cultura del imperio. Pero a partir de ahí tenemos el pueblo de Dios asumiendo su identidad en el imperio. Tenemos una declaración de fe del lugar menos probable, de la persona menos probable, a la persona menos probable, y para ponerlo un poquito más confuso, de la manera menos probable. Porque el lugar que se da esa pronunciación es en la puerta del palacio, en el lugar que
Mardoqueo ya no puede entrar por su posición y por la decisión que tuvo. ¿Quién está hablando? Es Mardoqueo, el tipo que se había vendido al imperio, ahora le está llamando a Esther, la reina de Persia, a cambiar su actitud, a mojarse y poner su vida en riesgo por la fe, pero la fe de una manera muy curiosa, porque todo eso se queda corto comparado con la forma que lo hace. Porque hay un elemento aquí en esa frase que brilla por su ausencia. Y brilla en toda esa charla y en todo ese libro. Dios. Claramente el protagonista de la frase de Mardoqueo es Dios, pero no se lo menciona. Liberación vendrá. ¿Vendrá de quién, Mardoqueo? Ha sido puesta como reina para ese momento. ¿Puesta por quién, Mardoqueo? El pueblo de Dios no es capaz de hablar de Dios. No es capaz de mencionar su nombre, siquiera en un momento tan crítico cuando la vida de todos ellos está en riesgo. Y es una manera muy significativa de exponerlo, porque parece que Dios no está. Parece que Dios no está. Parece que el poder del imperio es imparable, que siquiera se nombra en ese momento más crucial el nombre de Dios. Pero en ese momento todo cambia. Los asimilados que se han vendido al imperio ahora vuelven a abrazar su identidad como pueblo de Dios, a pesar que ya ni saben decir su nombre. Porque esa es la realidad. Lo admitamos o no, lo veamos o no, lo escuchemos o no, lo nombremos o no, Dios sigue ahí. Dios sigue controlando la historia. Dios sigue controlando esa historia. Dios sigue controlando toda la historia según su buen propósito, cambiando vidas, liberando a condenados, restaurando a gente que fue lejos, pero muy lejos. Y la opción que tenemos al fin en esa sociedad secular es muy parecida con la opción que se le pone a Esther en ese momento. La opción para Esther no es si ella va a sufrir o no, si ella va a pasar un mal rato o no, si va a correr algún riesgo o no. No, la opción de Esther es si ese riesgo y ese sufrimiento tendrán algún sentido o no. La opción de ella es perder o perder, es sufrir o sufrir. No hay una opción en la que no sufra. Mardoqueo le dice a Esther, ¿piensas que te puedes librar? No lo puedes. Y es verdad. Porque podría parecer que Esther pudiera pasar como persa, y de hecho lo podía hacer. Nadie sabía que ella era judía. Nadie conocía a Hadassah, su Auri, solamente a Esther, su Ini. Y sí, esa es una referencia a Severance, que está buenísima si no la vieron, ¿sí? Pero si Esther no se posicionara en ese momento, Mardoqueo le hace recordar que Hadassah moriría. Esther puede seguir viva, pero Hadassah se va. Ella estaría excluida de su pueblo. Habría traicionado el pueblo de Dios. Ya no tendría parte con él. Su origen, su familia, sus raíces estarían perdidas por siempre. Si confiara en Dios e hiciera lo correcto, la mayor probabilidad sería que fuera ahorcada y muerta por el imperio, porque entraría sin autorización en la presencia del rey. Pero si confiara en el imperio y rechazara a Dios, tendría una separación final y total con toda su comunidad y sus orígenes, con cualquier fuente de significado y sentido en su vida. El harén del rey sería todo lo que tendría y conocería por siempre. Y eso no es vida. Eso es simplemente un tipo distinto de muerte. Es una muerte un poco más lenta, menos violenta, pero más sufrida. La diferencia entonces estaba en si ese sufrimiento será por hacer lo bueno o lo malo. Si vas a sufrir por ser valiente o cobarde, para salvar a otros o para salvar tu pellejo. En uno hay sentido, hay esperanza más allá de la vida. Hay fuerzas que sobrepasan la capacidad de uno. En el otro hay simplemente engaño y espejismo de la ilusión de seguridad que muy, pero muy pronto se desdibuja. Porque si el imperio persiguió a la reina Vasti, si el imperio persiguió al pueblo judío,
luego te toca a ti. Luego el imperio se vuelve contra ti. Esa es la elección que de alguna manera tú y yo tenemos. Creer en la ilusión de nuestra sociedad secular, que nos promete que podemos ser felices, pero que nos esclaviza en la búsqueda constante de la felicidad. Una sociedad que promete que el estado del bienestar y el éxito financiero te van a brindar el confort que necesitas para ser feliz, pero que no consigue esconder que son exactamente esas personas que llegan a esa posición, que viven en los lugares de mejor estado del bienestar, que se desesperan y se quitan la vida por no encontrar sentido, por no encontrar nada que sobrepase lo que ve alrededor suyo. Por otro lado, la otra elección, que es un regalo de Dios, es creer en Él, que Él no nos promete que hacer lo bueno traerá éxito y confort, sino que Él estará con nosotros, mismo en el fracaso y en el dolor. Y eso lo cambia todo, porque esa es una esperanza que va más allá de lo que le pase a uno. Es el verdadero sentido de lo que dijo el apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nadie en ese mundo es capaz de quitar una seguridad y una esperanza que va más allá de las situaciones que vive uno, que va más allá de las circunstancias que vive uno. Si tu esperanza no está en tu felicidad ahora, ¿qué te puede desesperar? Si tu esperanza y tu alegría verdadera no está en lo que estás viviendo en ese momento, ¿qué te puede desesperar? Como ha dicho C.S. Lewis, para el creyente, ese mundo que vivimos es lo más cercano del infierno que tendremos. Para un no creyente, ese mundo que vivimos es lo más cercano del cielo que tendremos, o que tendrán. No me incluyo en ese grupo. Si la esperanza de uno está más allá de esa vida, eso es lo peor de lo que vamos a pasar. Nosotros no tomamos riesgos en nombre de Dios por estar obsesionados con nuestra seguridad y nuestro éxito futuro. O por lo menos no debería ser así si fuéramos coherentes. Porque muchas veces nuestras oraciones simplemente parece que se resumen a Dios, haz que todo quede bien. O a Dios, dame la certeza que todo quedará bien. Como si quedar bien fuera el objetivo final. Pero si confiamos que Dios sabe y planifica nuestro futuro, y que siquiera cualquier dolor, sufrimiento o maldad son capaces de cambiar su plan para nosotros, tenemos paz de tomar decisiones que muchas veces no nos van a quitar el dolor y no van a parecer que terminan bien ahora. Mismo que la decisión sea claramente algo que resulte en sufrimiento y dolor para ti inmediatamente. Porque Dios puede usar mismo eso para su bien. Mismo ese dolor puede ser mejor que simplemente la indiferencia del aburrimiento de seguir sentado en tu sofá pasando un reels más en Instagram. Nosotros vamos a sufrir, vamos a decepcionarnos. Va a llegar el día en nuestra vida que vamos a tener que lamentar, por una cosa o por otra. No hay nadie que pase por esa vida sin sufrir. Y la verdad es que si no nos aisláramos como Esther en el palacio de nuestras distracciones, a lo mejor ya nos habríamos percatado de tantos alrededor de nosotros que ahora están sufriendo y ahora están lamentando. Así que la elección es si pondremos ese sufrimiento en las manos de Dios para que Él traiga sentido, para que Él traiga belleza en medio del dolor, o si jugaremos a evadir ese sufrimiento hasta que no lo podamos negar más y la mentira de una vida perpetuamente cómoda estalle en nuestra cara. ¿Qué vamos a elegir? ¿Sufrimiento con sentido o sufrimiento sin sentido? Esa es la opción de Esther. ¿Y qué será que eligió Esther? Lo vemos a partir del verso 15. Así dice la palabra de Dios. Entonces, Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve,
y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si tengo que perecer, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que le habla o lo que le había mandado Esther. Hasta aquí la palabra de Dios. Esther eligió a su pueblo. En el día malo no hay medios tintes, no hay espacio para dos caras, no hay espacio para servir a Dios y a nuestros ídolos, para decirse cristiano y vivir como si Dios no existiera. Ella, como nosotros, tiene que elegir en dónde va a buscar guarida en el medio de la tempestad. En dónde va a buscar seguridad en el medio del caos. Si lo va a hacer en el imperio visible e imponente, en el imperio que se levanta alrededor suyo como un poder imparable, o si lo va a poner en su Dios, invisible, silencioso, innombrado. Y esos momentos definen quiénes somos, de alguna manera. Nuestras historias revelan y moldean nuestro carácter de manera profunda, porque como vemos claramente con esa reina persa que elige sus raíces y sus creencias a su debilidad, en lugar del egoísmo y de la ilusión de la posición que ocupaba en ese momento tan crítico. Esther llama al ayuno, y el ayuno nos recuerda una cosa. El ayuno a veces es algo que es muy difícil en la iglesia de hoy, porque parece la versión evangélica de penitencia, ¿no? Quiero mucho algo, entonces no basta solo con orar, voy a ayunar porque así Dios ve que voy en serio, ¿no? Entonces Dios ve que estoy esforzándome por escuchar, pero no es de eso que va el ayuno. El ayuno nos recuerda que el estado natural del mundo que vivimos no es fartura, es hambre. No es saciedad, sino necesidad. Que lo común y lo esperado no es, si no hacemos nada, no es que estemos satisfechos, sino que nos falte algo tan esencial y tan palpable como el hambre que nos da cuando no comemos. Lo común y esperado es la hostilidad del imperio en que vivimos. Y es curioso porque no es que Persia en ese momento se haya tornado hostil a los judíos, sino que siempre lo ha sido veladamente. Y ahora se manifiesta esa hostilidad. De igual modo, nuestra sociedad secular es hostil a la fe, es hostil a la creencia, lo ve como retrógrado, lo ve como algo que ya no cabe en una sociedad moderna. Y no sabemos cuándo esa hostilidad se va a manifestar en nuestra sociedad. Pero cuando lo haga, como ya lo hacen tantos lugares en que persiguen a los cristianos, y si por algún acaso de la vida, yo supe en esos días que hay mucha gente que no sabe que los cristianos son perseguidos. El grupo más perseguido en el mundo, en el día de hoy, son los cristianos. En muchísimos lugares. Hay una organización que se llama Puertas Abiertas, que todos los años saca números de la persecución y de muertes y de los países que más hostigan a los cristianos. Hay cristianos hoy muriendo, como los judíos iban a morir en esa historia. Pero si nos toca a nosotros, o cuando nos toque a nosotros, vamos a ayunar, vamos a apelar a Dios desesperadamente por lo que necesitamos. Pero no hay como no quedar sorprendido con la ironía de toda esa situación. Porque esa historia es muy loca. Imagínate a los judíos de esa época. Imagínate a la gente que no sea Mardoqueo y Esther. A los judíos comunes de a pie. Todos habían recibido el mismo decreto del rey. Por todo el reino de Persia. Imagínate de la noche a la mañana, no sé por qué, pero me van a matar y a toda mi familia. Y simplemente recibes una carta diciendo que eso va a pasar. Todos temían por su vida, por la vida de sus hijos, todos tenían sus días contados. Y ahora aparece de la nada un tío con el nombre de un dios persa
Y dice que la esperanza de que todo eso cambie está en la reina, que también tiene nombre de diosa persa. Imagínate una charla entre dos judíos ahí. ¿Cómo que la reina es judía? No se llama Esther. Esther no es nombre de judía. Sí, Benja, te digo que es judía, créeme, es judía. ¿Y tenemos que ayunar por ella? Una tía que es casada con un rey pagano, viviendo en un harén. ¿Esa es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en las manos de una persona que ahora mismo vive como una más de las muchas mujeres de un rey violento que no cree en nuestro Dios. Eso es broma, ¿no? Me estás tomando el pelo, ¿no? No puede ser verdad. Y parece una pregunta justa, ¿no? Parece una pregunta justa. ¿Será que Dios puede usar a alguien como Esther? ¿Será que Dios puede usar a esa mujer que ha roto todos los mandamientos imaginables, los mandamientos de moral y sexualidad, los mandamientos de alimentos y de costumbres, los mandamientos cuanto a honrar a Dios y solamente al Dios de Israel? ¿Será que Dios puede usar a una persona que se ha vendido al imperio? ¿Será que Dios puede usar a una persona que ha ido tan lejos a punto de rechazar su identidad y esconder su identidad como parte del pueblo de Dios? ¿Será que Dios puede usar a una persona así? Por supuesto que puede. Por supuesto que puede. Porque la providencia de Dios opera a través de todo tipo de pecador. La verdad, si vamos a ver en el mundo, ¿cuál es la materia prima que tiene Dios para orar en términos de humanos? Sino pecadores. Pecadores como tú y yo. Como ya he dicho antes, tú nunca has ido demasiado lejos para que Dios no te pueda usar. Tu pareja y tus hijos no han ido demasiado lejos para que Dios no los alcance. Tus parientes no han ido demasiado lejos. Tus amigos no han ido demasiado lejos. Nadie va demasiado lejos que Dios no lo pueda buscar, que Dios no lo pueda usar, mismo en medio a su lejanía, mismo que siga ahí en el palacio del imperio secular que se opone a Dios. La maldad de nadie es más grande que el poder de Dios para hacer el bien a través de cualquier situación. No importa cuán fea pinte. El caos de nuestros corazones es simplemente el lienzo en el que Dios va a hacer su nueva creación. Porque Dios siempre hace su creación a través del caos. Como en el principio lo hizo de una tierra desordenada y vacía. No importa lo que pase en nuestro corazón, Dios lo usa para obrar su nueva creación. Pero lo cierto es que esa gente, por más que no le gustara, esa gente no podía llegarse al rey por sí sola. El Benja no podía irse al palacio y decir, mira rey, ¿por qué no pensamos un poquito mejor en esa decisión? No. Aunque a regañadientes necesitaban a un representante, necesitaban a Esther, una mujer con un carácter cuestionable hasta el momento. Necesitaban a alguien que mediara su salvación, que apelara por un cambio de situación que les salvará la vida. Y en eso tenemos un reflejo claro de algo que vendría después, o mejor, de alguien que vendría después, porque así como Esther, Jesucristo no es aquel que solamente ha puesto su vida en riesgo por su pueblo, que tenía que llegarse a un rey que a lo mejor lo podía matar. No. Él voluntariamente la ha entregado. No es que tuviera la hipótesis de ser ejecutado. No, él era el cordero para el sacrificio. Él iría a morir, es para eso que vino. Cristo también estaba en una posición de seguridad y gloria, una gloria que era mucho más grande que la de Esther, pero no se aferró a ella. Él pagó el precio por nuestra paz con el Rey de Reyes, como Esther estaba intentando hacer ahora. Pero el Rey de Reyes es verdadero, no ese Jerjes que se cree rey, pero siquiera puede derrotar a Grecia. Él le lleva nuestra causa delante del que juzga y domina todo el rey de verdad, o toda la realidad de verdad. En Cristo no tenemos la incertidumbre que tenían esos judíos de si nuestra situación va a cambiar o no, si me puedo fiar de esa tipa o no, sino la certeza de que la salvación ya es una realidad, de que no importa lo que pase alrededor nuestro,
Nadie puede apartarnos de su amor. Tenemos la certeza de que los sufrimientos que pasamos ahora en ese mundo no son nada comparados a la gloria que en nosotros va a ser revelada. La gloria que en nosotros va a ser manifiesta. Tenemos la seguridad de que nadie puede quitarnos de sus manos. Y si Él es por nosotros, nadie ni nada es capaz de derrotarnos. Y todo eso por gracia. Todo eso a pesar de estar en una situación que era muy parecida con los judíos en ese tiempo, de vulnerabilidad extremada. Pero ahora tenemos todo eso disponible a todo el que cree y declara que Jesús es su Señor y Salvador. No por nada que hicimos, no por nada que vayamos a hacer, porque vamos a seguir siendo como Esther y Mardoqueo. Vamos a seguir luchando para no asimilarnos a esa cultura y muchas veces vamos a fallar. Pero Cristo ya hizo todo por nosotros. Cristo ya me dio por nosotros. Por eso en ese domingo mi invitación es sencilla y corta. La invitación es que confiemos en Dios y sigámoslo. No porque todo vaya a mejorar en tu vida. No porque todo va a quedar bien en el fin. No porque en ese instante vas a tener todas las respuestas que necesitas a todas tus preguntas. Porque probablemente no va a ser así. A lo mejor tu vida humanamente será peor. A lo mejor tu vida humanamente va a ser más difícil. A lo mejor no tendrás respuestas sino más dudas. Otras dudas que no tenías. Pero aún así, síguele y confía en Él. Porque mismo en medio a sufrimiento y a silencio, mismo cuando no lo puedes ver, mismo cuando la única cosa que podemos ver es el imperio secular alrededor nuestro, es la realidad de cuentas a pagar, de un sueldo a recibir, de una persona a conquistar, o de hijos a crear, o de relaciones a desarrollar. Mismo cuando solo veas o solo puedas ver la frialdad de esa realidad alrededor tuyo, tendrás una esperanza que va más allá de lo que estás viviendo en ese instante. Una esperanza que va más allá de cómo te sientes en ese instante. Más allá de tu dolor y de tu decepción ahora. Tendrás la seguridad de que no hay ninguna injusticia que pueda cambiar el plan de Dios para tu vida. Que no hay ninguna decepción que te vaya a sacar a un plan B de Dios para ti. Siempre estás en el plan A de Dios. Dios usa cualquier cosa, mismo las peores, mismo un genocidio, para llevarte al lugar en donde Él quiere. Dios no es rehén de las malas acciones de las personas. Él las usa, a pesar que son de las personas y no de Él. Pero Dios las puede usar para su gloria. Tenemos la seguridad de que todo lo que más anhelamos, todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos ya está garantizado porque fue conquistado por el Rey que venció. No es una duda, no es una hipótesis, es una realidad. El Cordero ya venció. Jesucristo ya venció. Que tu corazón, en medio a tantas tempestades, seguramente va a encontrar descanso en Él. Puede ser que no sea hoy, puede ser que no sea mañana, pero Él ya ha garantizado tu descanso. Por eso confía en Él. Síguele. Vamos a orar.